Este emprendimiento lleva 15 años, doctor. Sí, es que Empezamos. la propiedad horizontal en Colombia es realmente no es tan vieja. Ella data por ahí de los años, o sea, con fuerza, que de acuerdo a la reforma que le hizo la 675, por ahí de los años 80. ¿De qué año es la 675? Del 2001, del 3 de agosto del 2001, doctor. Sí, y más o menos desde los años 80 se estaban haciendo en el Congreso eh, los proyectos de ley para, para, hacer, para hacer esas reformas. Eh, Sí. Conocí al senador que estaba promoviendo la reforma. Incluso tuve la oportunidad de presentar algunos puntos sobre ese proyecto de ley. Hasta cuando la guerrilla lo secuestró y por allá al borde de los 10 años lo soltaron y bueno, eh, de tal manera pues que esa parte jurídica de ese renglón comercial pues tiene mucho que ver con el Código Civil, con el tema del recaudo de cartera. Bueno, los que son administradores de la propiedad horizontal, eh, muchos no son abogados, algunos han hecho diplomados. Ahorita los que son profesionales podrían ir a hacer alguna especialización, pero generalmente los administradores de propiedad horizontal hacen esos diplomados. No es una carrera profesionalizada, es una carrera técnica que se dicta en el SENA, doctor. Sí, sí, ya le han puesto, ya le han puesto algún sentido. Entonces sale con esos títulos de tecnólogos, eh, porque hay mucho empírico que ni siquiera siendo profesional, no tiene ninguna carrera profesional, eh, entran en ese sector de la propia horizontal y quieren manejar esas convivencias ciudadanas. Fíjese usted que, por ejemplo, esos jueces de paz que estableció la reforma constitucional son hombres y mujeres que durante mucho tiempo han trabajado al servicio de la sociedad en, en las juntas de acción comunal, en comités de convivencia en los conjuntos residenciales. Entonces ellos se postulan como jueces de paz para ir a las casas de justicia a tratar de dirimir conflictos de tipo de conciliación y amigo componedor. Pero jurídicamente eso no, eso no conlleva nada, porque pues ya uno cuando lo llevan a esos temas y se encuentra con que mm, no es una conciliación en derecho, sino es una conciliación en equidad, esa conciliación en equidad, a pesar de que dicen que hace curso al tema juzgado, pero realmente no surte el efecto jurídico que uno necesita como mecanismo de procedibilidad para poder hacer la respectiva demanda, porque la conciliación debe estar regida por la conciliación y el conciliador debe tener eh,
su licencia para conciliar y en un centro de conciliación habilitado para tal, para que tenga la fuerza jurídica, la fuerza de ley que necesita uno para presentar la demanda. Y así mismo ha pasado con el tema de la propiedad horizontal, y tuve la oportunidad el año pasado de asesorar a más o menos 10 edificios que llegó una señora joven, muy aseñorada, muy bien dotada físicamente, y eh, empezó a enredar a los presidentes de los consejos de administración. Y ellos, por esa seducción, permitían que les entregaran el chip para retirar las platas de las cuentas de ahorros cuando estas, de alguna manera, si no las maneja directamente el presidente y el tesorero del edificio, de pronto las manejan conjuntamente con este administrador. Esta señora se había llevado por cada edificio más de 100 millones de pesos. En una copropiedad que se lleven 100 millones de pesos, así sea estrato 4 o 5, es plata. Y sobre todo que se viene encima el tema de la asamblea frente a esa acción. Pues inmediatamente tocó instaurar el denuncio penal por hurto, y ni siquiera por hurto calificado, sino que lo coloqué con el concepto más allá del hurto, para que fuera un negocio en masa de los que yo ya había manejado con los amiguitos de las compraventas de los vehículos. Y ese fue un efecto grande, incluso eso salió por City TV. En algunos edificios, la señora se logró reintegrar por lo menos el 70% de la pérdida. Y ahí aparece no solamente un dolo por parte del autor material del hecho, sino también que por omisión se puede cobrar civilmente a los miembros del consejo para que civilmente se puedan atacar. En algunos de los edificios, pues los presidentes muy aterrados, muy preocupados de la avalancha que se les venía encima, del problema jurídico que se les venía encima. Y eso es, no sé, hay mucha confianza por parte de los miembros del consejo de administración. En muchos edificios todavía la gente va y paga a la administración, entrega su plata de las cuotas, y esa plata pues va a parar al bolsillo del administrador, o habrá una manguala con algunos del consejo de administración. Pero la idea, lo que se sugiere y se recomienda, es que la plata sea consignada directamente por el copropietario al banco para evitar suspicacias con respecto a estos temas. Esto tiene tanto de largo como de ancho este tema,
Y se puede ver cómo, por ejemplo, dentro de las negociaciones contractuales con las empresas que prestan los servicios, eh, ofrecen dádivas a estos personajes. Eso es muy común, eso es muy usual que se haga eso. Y por eso es que en la mayoría de los casos la gente se pelea que sean nombrados en esos consejos de administración. Pero igual, en su gran mayoría, pues donde existe la buena fe, donde tanto la Junta como los copropietarios entienden el tema jurídico, pues salen a la defensa de, de esos intereses. Entonces, fíjense cómo con esta pequeña introducción, con este pequeño tema, podemos ver cómo entra a regir el tema que nos atañe de la parte contractual. Y aparecen cosas como de la responsabilidad contractual, aparecen responsabilidades extracontractuales, que si bien es cierto el pensum académico, el contenido programático que tenemos ahora, no abarca ese tema de esa responsabilidad contractual que se genera por la mala praxis de los contratos. Aparecen las compañías de seguros con sus pólizas de responsabilidad civil contractual, con las responsabilidades civiles extracontractuales. Y esto no es solamente para ser utilizado, por ejemplo, con el transporte urbano, con los taxis. Ayer hubo una manifestación de taxis, pararon la ciudad en algunos sitios frente a la manifestación del derecho a la igualdad con respecto a las plataformas del transporte. Porque esas plataformas de transporte es que cualquier ciudadano, cualquier individuo, tiene su vehículo particular y lo pone al servicio del público en general, obviando esa responsabilidad contractual que nace de la prestación de ese servicio del transporte, porque así nosotros no tengamos suscrito y firmado un contrato, cuando nos subimos a un servicio público, se está adquiriendo un contrato civil, donde nace derechos y obligaciones. La voluntad de las partes es que el señor ponga su carro al servicio de un pasajero y se ponen de acuerdo para que lo lleve a tal sitio. En los taxis necesitan esas pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para responder jurídicamente por lo que pueda pasar al interior del vehículo y por fuera del vehículo. Mientras que estas plataformas, si tienen las pólizas, la primera excepción que hay dentro de las pólizas es que el vehículo particular no puede prestar servicios públicos. Ahí, con esa excepción, se cae absolutamente todo.
No puede un particular argumentar jurídicamente que para eso él tiene una póliza contra todo, porque la parte contractual desaparece en el momento del incumplimiento del contrato que se celebra con la compañía de seguros. Mientras que los taxis, el servicio público, como es un servicio público esencial porque así lo determina la Constitución Política de Colombia, servicio público esencial, debe tener unas garantías mínimas para la protección de los derechos fundamentales del usuario del servicio. Entonces aparece la póliza contractual para responder por lo que suceda al interior del vehículo. ¿Qué puede suceder? Un choque y que el pasajero se lesione, haya una lesión personal en accidente de tránsito. ¿Quién entra a hacer la cobertura del pago? Pues la póliza de seguros. Si no existiera la póliza de seguros, quien tendría que entrar a responder es el conductor y el dueño del vehículo. Porque esa lesión personal en accidente de tránsito se puede tipificar en dos jurisdicciones. Una jurisdicción penal, que es la primera que se afecta porque el individuo lesionado va al hospital y en el hospital está el primer respondiente o en muchos casos el primer respondiente es la ambulancia o bomberos o el policía que atendió el asunto. Ese es el primer respondiente y él debe hacer un informe y generalmente esos informes son informes policiales y ese es el que abre la noticia criminal en la fiscalía o es el que abre el proceso penal en la fiscalía. Y ahí se inicia todo ese procesal penal para el cobro de la indemnización. Cuando nosotros los abogados asumimos la defensa de la víctima, en grado sumo es bien importante tener en cuenta que en principio quien va a responder por la lesión va a ser la compañía de seguros. Y generalmente las compañías de seguros, después de darle vueltas al asunto y tratar de zafarse de la responsabilidad, resultan pagando. Y ahí, mis queridos estudiantes, es donde funciona la famosa tabla que les dije la semana pasada del Consejo de Estado, que es la que ustedes tienen que tener como un as debajo de la manga para poder cuantificar la indemnización. Porque eso no es como lo dice el Código Penal por allá en un artículo 96, 99, que habla de que la lesión personal debe ser cuantificada en 1.000 salarios mínimos mensuales o en 1.000 gramos oro, porque antiguamente así era como se cuantificaba eso. 1.000 salarios mínimos, estamos hablando de por lo menos 800 millones de pesos, 900 millones de pesos. Son cifras escandalosas porque vamos a mirar que es una lesión donde no es tan grave, es una lesión leve. Y puede uno cobrar esa indemnización porque así lo dice la normativa. Nadie va a pagar eso, nadie. Prefieren irse a juicio y se van a juicio. Y en juicio, en el fallo final, el juez irá a cuantificar desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista del daño y perjuicio, que hay que demostrarlo
porque por C el juez no lo califica. Si hay extra petita o ultra petita, que generalmente los jueces no se meten en esas camisas de 11 varas a dar lo que no les han pedido o a dejar de dar lo pedido. Entonces, lo que sucede es que esa póliza de responsabilidad civil contractual funciona para eso. En los particulares, si el accidente fue sin presentar la excepción porque el carro no estaba haciendo servicio público, puede entrar a operar y para eso opera, porque es que esas pólizas de los automóviles, sobre todo los automóviles nuevos, donde una póliza de todo riesgo puede estar en el orden de 2 millones de pesos, 2.500.000 la prima anual. Y eso solamente es con el fin de uno proteger su patrimonio. Uno no está exento de que el carro se lo robe, le hurten el vehículo a uno. Uno no está exento de un accidente y se le declare una pérdida total. Cuando se actúa dentro del marco de la buena fe, es para eso esas pólizas contra todo de los particulares, la protección del patrimonio. Y entonces aquí la ley estipula que para el servicio público, no solamente para los taxis, sino para el servicio público, deben tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Y esta extracontractual es para responder por todo lo que suceda fuera del vehículo. Si hay un accidente y el vehículo estrelló, dañó bienes del Estado, dañó bien ajeno, esa póliza de responsabilidad civil extracontractual entra a responder por esos daños. Y esa realmente es la pelea que tienen ellos frente a esos derechos constitucionales fundamentales de la igualdad. Pero claro, como en este país del Sagrado Corazón tenemos unos legisladores que dependen de en qué lado están. Porque si las plataformas no los han querido dejar entrar, para que ellos sean los dueños de las plataformas, para que ellos sean los mayores accionistas de las plataformas, pues no van a legislar a favor de las plataformas. Y como lo hemos visto, también tenemos que muchos congresistas son socios o dueños de las empresas prestadoras del servicio público. Entonces también va en detrimento su patrimonio. Y entonces hay un encuentro de doble vía donde por un lado están los taxistas, el servicio público, y por otro lado están las plataformas. Y fíjense ustedes que una de esas plataformas le suspendieron el servicio y el tribunal dijo que no, y entra un juego jurídico político donde realmente ustedes y yo no somos más que unos espectadores de ese espectáculo. Ustedes y yo no podemos hacer nada. Ayer, por ejemplo, mirábamos una de las plataformas. Un taxi normalmente cobra, de donde yo estaba a mi casa, cobra 9.000 pesos. Y olímpicamente la plataforma se daba el gusto de cobrar 18.000 pesos. Dobló la tarifa.
¿En razón a qué? Que porque no habían taxis, baja. Ayer fue el mejor día de los taxistas, porque con esa acción temeraria que, que hacen los taxistas, porque es un gremio fuerte, es un gremio poderoso, hay gente que sin temor comete actos vandálicos, pues atemorizan a estos particulares que de una u otra forma podría uno decir están al margen de la ley. Claro, hay mucha gente que dice, no, yo me subo a la plataforma porque es más segura, porque no sé qué, son carros particulares, son carros limpios, son carros... ¿Y cuál es su protección? Ninguna. El servicio de taxi público, pues sí, ha entrado en un proceso de desprestigio social porque no ha sido realmente regulado para que estos servidores lo hagan de una forma profesional. Entonces ahí encontramos a todo el mundo. Ahí encontramos individuos, hombres y mujeres, de todas las condiciones, de todas las índoles. Hay gente muy profesional, hay gente muy buena, gente muy amable, pero también encontramos gente que no es amable. Encontramos delincuentes al servicio de la ciudadanía. Porque un delincuente es aquel que comete actos que van en contra de la norma, de la ley. El solo hecho de que le pongan el famoso muñeco y se lo ponen ahí en el freno de mano del carro para que el taxímetro aumente, eso ya es un acto delictivo. Es un delincuente. Por eso pasan tantos accidentes, porque hay gente que no se aguanta, hay gente que sabe lo que es el famoso muñeco, y cuando llegan a un CAI, hacen parar el carro ahí y ahí los denuncian penalmente, porque eso no está bien. Hay taxis que los prestan para hacer trasteo de narcotráfico en la ciudad. Entonces, esta gente que son de alguna manera bandidos, son aquellos que cuando el ciudadano del servicio le va a pagar la carrera con un billete de 50.000 y el tipo no tiene vueltas, pues ahí es donde se forma la de Troya. ¿Qué ha tocado hacer? Cuando uno se sube al taxi por la mañana, cuando uno va al trabajo. Señor, voy para el Parque Nacional, ¿le puedo pagar con un billete de 50.000? Si el taxista le dice a uno que siga, uno se puede subir. De lo contrario, no. Porque allá en el Parque Nacional a las 8 de la mañana todo está cerrado. Si el tipo no tiene vueltas, se arma la trifulca. Porque está la desconfianza. O el pasajero me va a robar, o si le dejo el billete, pues el tipo sale y se va y no me da las vueltas. Y es lo único que tengo para el almuerzo y para poderme regresar. Entonces, fíjense ustedes cómo con este análisis jurídico que hemos hecho aparecen esas dos pólizas que los que trabajamos en el litigio penal y que manejamos el tema de, de los accidentes de tránsito en lesiones personales, lo que nosotros primero analizamos es esa documentación para poder definir por dónde nos podemos ir. Si no hay la póliza, si el SOAT está activo, porque hay mucha gente que trabaja sin el SOAT,
Y el SOAT es una póliza que hace una prevención de 800 salarios diarios mínimos mensuales vigentes para prestar un servicio de primera urgencia, la atención primaria, que más o menos son unos 18 millones de pesos, y que eso las clínicas donde llegue el accidente de tránsito son especializados en consumir. Ellos lo consumen. La idea de ellos es coger esos 18 millones de pesos y consumirlos como sea. Entonces, esas clínicas tienen convenios con las ambulancias para que le traigan todos los accidentes de tránsito a la clínica. En una época manejaba yo la ruta Girardot-Faca por la mesa, y todos los accidentes de tránsito llegaban a una clínica a Kennedy, todos. O llegaban a la clínica de los remedios en Faca y de ahí los remitían a Bogotá. Fueron varios años que estuve manejando ese negocio de lesiones personales. De hecho, es muy bueno porque ya uno se vuelve experto en el manejo de las cosas, porque eso lo conlleva a uno a hacerlo desde el punto de vista penal y lo puede asegurar uno desde el punto de vista civil para el cobro de esas lesiones personales. En los grandes debates que tuve, alegatos jurídicos, no debates, sino alegatos jurídicos que tuve en los estrados judiciales, las aseguradoras me manifestaban, le sugerían al juez que el proceso se retirara desde el punto de vista penal y se llevara por la vía civil. Y me tocó en esos alegatos pararme en la raya frente al colega, al contendor, porque a juro que él quería salvar una responsabilidad penal frente a una responsabilidad civil. Es que el penal es muy fuerte porque vamos a mirar el tema desde el punto de vista de la libertad del individuo, mientras que el proceso civil simplemente es una medida cautelar, embargo del vehículo y ya, no pasa mayores. Entonces es la gravedad y es la utilización de la hermenéutica jurídica que tiene uno como abogado para salir adelante. Entonces, mis queridos estudiantes, dentro de ese marco mercantil de las pólizas de seguros para la responsabilidad contractual, es muy común que dependiendo de la cuantía del negocio jurídico que se vaya a hacer, las partes exigen que haya una póliza para el cumplimiento del contrato, sobre todo en los temas relacionados con la contratación con el Estado. Y los particulares pueden, no están exentos de hacerlo, lo pueden hacer, de exigir esa póliza de responsabilidad civil, de contractual, o las pólizas extracontractuales. Por ejemplo, las empresas de seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia les exige tener pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Y en los conjuntos residenciales y en general, lo primero que miran al revisar los documentos es que esa póliza de responsabilidad civil cumpla con el monto exigido por la ley y que esté vigente. Incluso exigen que aporten el recibo de pago o la certificación no mayor a 30 días de la compañía de seguros, donde manifiesten que ese documento está vigente. Porque se ha creado un manto de duda frente a esos documentos.
Yo, por ejemplo, lo exijo. Cuando a mí me llaman a que revise documentos, exijo. Entonces mucha gente me dice, pero doctor, ¿dónde está el marco de la buena fe? Yo les digo, viejo, es que donde hay duda, hay error. Y cuando uno es un hombre que ha andado por el mundo jurídico y ha visto cosas feas, prefiero ponerme pálido y no colorado. Y entonces la gente le dice, entonces usted no confía en nosotros. Hay duda en lo que estamos haciendo. Señor, yo no le estoy diciendo nada, simplemente estoy pidiendo ese documento. Si usted lo puede cumplir bien, si no lo puede cumplir, tranquilo. Esa póliza de responsabilidad civil extracontractual que nace de una responsabilidad de una acción de un tercero, el director responsable de la empresa o la compañía de seguros, por un hurto y muchas pólizas de responsabilidad civil extracontractual de las compañías de vigilancia no tienen cobertura de hurto. Y dice claramente, no hay cobertura de hurto. Entonces, una póliza que tenga esa excepción podría servir cuando uno realmente lo que está cubriendo con un servicio de seguridad privada no es solamente que le abran y le cierren la puerta, sino la cobertura de la seguridad, del hurto que le pueden ocasionar a la copropiedad, a la unidad residencial, a la fábrica, al patrimonio del cliente. Otras tienen la anotación que dice que tienen la cobertura de hurto calificado siempre y cuando opera, siempre y cuando haya un fallo judicial debidamente ratificado o que haya quedado en firme. Entonces, primero hay que iniciar el proceso penal para que a la vuelta de 3 o 4 años el juez falle a favor de la víctima y posteriormente entonces sí la compañía de seguros irá a responder. Entonces fíjese que las cosas no son tan fáciles como uno quisiera, porque así existen los documentos, se va a demorar uno para la recuperación o la vulneración de ese patrimonio, la afectación a ese patrimonio. Dentro de todo esto que nosotros estamos viendo, no es otra cosa que llegar a lo que nosotros traíamos para el día de hoy, que es la representación legal. ¿Ustedes ven mi pantalla? No. No, señora, aún no. Todavía no, doctor. No, doctor. Bueno, ahí sí la ven, ¿cierto? Claro Sí, que doctor. sí, señor. Y entonces vamos a ver desde el punto de vista de los contratos comerciales, de los actos mercantiles, lo que significa la representación legal. ¿Qué es esa representación legal? Ya vimos que hay una representación legal jurídica que la vimos a través de los poderes, poder especial, amplio y suficiente, y vimos que hay otro poder general. Esa es la representación jurídica, pero tenemos una representación legal mercantil
que es el nacimiento de un acto comercial, de un acto mercantil, que es voluntario, que es oneroso o no puede ser oneroso, pero entonces tiene una fuente y nace para la seguridad contractual de las partes. Yo ayer les decía a ustedes que revisaran algo referente a la Cámara de Comercio. ¿Algún estudiante puede argumentar sobre la Cámara de Comercio? Sí, doctor, buenos días, con Paul Arbeláez. Sí, bienvenido. Bueno, encontré una parte que es una institución privada sin fines de lucro, se encarga de administrar los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se crean en Bogotá. Quien vigila las cámaras de comercio por medio del artículo 88 del Código de Comercio es la Superintendencia de Industria y Comercio. También encontré que la Junta Directiva se integra por 12 miembros principales con sus respectivos suplentes y 8 de ellos son elegidos por comerciales, con los comerciantes, y 4 son elegidos por la nación, por el gobierno nacional. Muy bien. Bueno, y también tengo que en el artículo 86 del Código de Comercio también están las funciones de la Cámara de Comercio. Sí, señor. Bien. ¿Alguien más nos puede ayudar sobre la investigación? Yo, profe, buenos días. Paula, bienvenida, buenos días. Gracias, profe. Bueno, también investigué que las cámaras de comercio se sujetan en actos de administración, gestión y contratación a las normas públicas que sean aplicables a los particulares que ejercen función administrativa. Y también vi que las cámaras de comercio en Colombia funcionan como son delegatarias legales de funciones públicas y se constituyen en un modelo de colaboración público-privada. Y pues por medio de las cámaras de comercio, que pues como tal no son una entidad del Estado, pero sí son una entidad privada que ejerce funciones para el Estado, realiza fines constitucionales de promoción de la prosperidad general del empresario. Entre otras son esas actividades por las cuales existen las cámaras de comercio. ¿Qué otro estudiante hizo la investigación? No, buenos días. Hola, Yormari, bienvenida, buenos días. Pues mira, yo investigué de las cámaras de comercio que son personas jurídicas también sin ánimo de lucro, de carácter corporativo. Hice como un esquema sujetas a la ejecución de los actos administrativos, de contratación, de derecho privado. También defienden y estimulan los intereses generales del empresario colombiano, llevan los registros mercantiles a las de las entidades, ¿no? Llámese las entidades sin ánimo de lucro y el registro del cual ellos son proponentes para delegarlos legalmente. También forman parte de la administración pública y un régimen legal en las entidades para su forma de la parte misma. Eso fue lo que hice como un esquema investigativo, ¿no? Buenos días, profe. Buenos días, bienvenido.
Profe, mira, yo lo que investigué es que las funciones de la Cámara de Comercio, una de las funciones es que sirve como puente, digamos, ante el gobierno y los comerciantes mismos, ¿sí? Sirve de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos. También adelanta investigaciones económicas sobre los aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior también. Y también formulan ellos recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos. Ellos pues también actúan como recomendándole a los comerciantes, pues cuando yo he ido a cómo hacer crecer su negocio, cómo activarse como una empresa eficaz, están pendientes de todo el proceso que uno realice. Lo otro, llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este código. ¿Ya? Dar noticias en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación, alteración que se haga de dichas inscripciones. O sea, como es requisito de todos los años de las personas renovar su Cámara de Comercio, y obviamente el Estado se encarga de revisar que todos los establecimientos o todas las empresas cumplan con esa directriz. O sea, esa es una de mis ¿qué, profe? Participación aquí en clase de funciones. Sí, muy bien. Algo muy esencial que vale la pena que los estudiantes conozcan. Iba a intervenir, levanté la manita y no me vio. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, en mi investigación yo saqué, igual que la compañera, que la Cámara de Comercio es una institución que agrupa comerciantes, ¿sí? Sí. Que ella se encarga inmediatamente, una vez usted se encuentra registrado en Cámara de Comercio, si usted tiene avisos, entonces ella hace el reporte ante Industria y Comercio. Sí. Que estos comerciantes agrupados pueden ser importadores, exportadores, mayoristas, minoristas, industriales. Sí. Que tiene funciones de proteger los intereses ante la actividad comercial. Sí. Que promueve la cooperación mutua, que tiene como visión la libre empresa, representar a los asociados, facilitar la vinculación, presentar asistencias y sobre todo es un ente conciliador. Gracias, profesor. Sí, fíjate que tú acabaste de entrar en un campo que yo lo iba a explicar, y es cómo se agrupan las empresas por sector comercial, por ese objeto social. Los comerciantes se agrupan por esa actividad comercial. Entonces agrupan en un código a las universidades, en un código a los bancos, en un código a las empresas manufactureras, y eso lo hace a través del RUT, ese RUT. Y ese RUT es un registro único tributario para agrupar a las sociedades dentro de su sector económico. Y eso tiene como objeto final que las empresas nazca el tema relacionado con el riesgo laboral. Ahí nace el riesgo laboral. Fíjense cómo nos estamos metiendo un poquitico en la parte de la seguridad social, hablando de las ARL. Porque cada empresa debe pagar, primero, debe pagar el 100% del aporte del total devengado del trabajador a la ARL. Segundo, la empresa afilia a sus trabajadores a la ARL que a bien tenga. Entonces,
existen 6 tipos de riesgos laborales. No es el mismo riesgo que tenemos los profesores, ustedes, algunas personas que trabajan en oficina, que es un riesgo 1 y que la empresa tiene que pagar el 0.56% del ingreso del trabajador, a un riesgo de una persona que, por ejemplo, trabaje en seguridad privada, en la Policía Nacional. Personas que trabajan con químicos. Esos riesgos, ese porcentaje de riesgos, existe una tabla y está calificado en 6 riesgos. Y esa es la parte donde el empleador debe pagar a la ARL por la protección laboral de su trabajador. ¿Qué sucede si el empleador, de una manera de mala fe, sabiendo que su trabajador tiene riesgo 4, lo afilia con riesgo 1? Ejemplo, un trabajador de la construcción, riesgo 4. El empleador lo tiene afiliado con riesgo 1. Y resulta que ese ayudante de la construcción tenía la costumbre de bajar del 4º piso al 1er piso con el balde y un palustre y se rodaba por la baranda de la escalera del edificio. El supervisor le dijo: viejo, no haga eso, viejo, no haga eso. Y un día cualquiera, haciendo eso, dice la gente, el Q le ganó a la cabeza y en vez de caer para el lado de la escalera, cayó al vacío. Cayó de espaldas y solamente se fracturó. Si uno cae de espaldas, pues obviamente uno se va a fracturar lo que dije antes. No, solamente se fracturó el radio de la mano. El cúbito y el radio de la mano, del brazo. Cuando llegó a la EPS, le dijeron que se había caído de una escalera, que estaba trabajando, que se cayó de una escalera. Inmediatamente revisaron el concepto y el trabajador estaba afiliado a riesgo 1 cuando tenía que ser a riesgo 4. ¿Qué sucedió? Efectivamente, la EPS lo atendió, pero los gastos de cirugía, hospitalización e incapacidad los tuvo que cubrir el empleador, porque si fue un error de la secretaria por omisión, por desconocimiento de la ley, o muchas veces porque el mismo empleador le dice a la secretaria de Recursos Humanos, todos son todos, por ahorrarse 3 pesos, los afilia con riesgo 1. Conclusión, el que paga es el empleado. Y ahí aparece otra cosa que rápidamente explico. Aparece la UGPP, es para eso. Eso es un ente fiscalizador del Estado que nació justamente para la protección de los trabajadores. ¿A cuántos de nosotros no nos pagan la cotización de pensión sobre el monto de lo que realmente nos pagan a nosotros? Muchos ganamos 2 millones de pesos y el empleador le dice, venga, doctor, eso ahí para la parte de la cotización, trabajemos sobre 900.000 pesos. Y así, ¿cuántos? So pena de que no le den a uno el contrato, so pena de que uno quede desempleado si no acepta. Pero esa UGPP en cualquier momento llega y afecta de una manera impresionante, aprieta de una manera impresionante a los empleadores. Porque era que antes de la ley 100 del 90
1.93, los comerciantes, los empleadores manejaban ese contexto con los pies, lo manejaban arcaico, lo manejaban de una manera, es lo que yo diga y punto. Así era el criterio. A partir de esa reforma del 91 de la Constitución Política de Colombia, las cosas cambiaron. Y ahora, con este ente del Estado, las cosas son de mayor cumplimiento. Entonces, muchas veces el empleador lo contrata a uno y es lo que él quiere oír. Venga, señor empleador, es que hay una tabla de riesgo. Aquí se hace lo que yo diga y punto. Muy bien. Cuando le clavaron como los 18 millones que valió el restablecimiento de la salud de ese trabajador, lo único que atinó a decir es, el abogado tenía la razón. Y eso le hizo cambiar de parecer para que se cumpliera ese ordenamiento jurídico. Y así funciona todo. Entonces, esto no es nuevo, ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Y muchas veces uno, así sea abogado, se ve inmerso en aceptar. Lo ideal era no aceptar, pero lo ideal sería uno quedarse sin trabajo también. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Vaya, vaya. Bien, eso hace parte del proceso de la Cámara de Comercio, donde cuando el comerciante llega a hacer su empresa, ya sea una SAS o una sociedad limitada o una sociedad anónima, la Cámara de Comercio le hace apertura a todos estos estamentos jurídicos y le da el paso a la ARL. Eso es uno de los actos administrativos públicos que hace la Cámara de Comercio. Déjenme que les voy a colocar un video directamente de la Cámara de Comercio para dinamizar mejor el tema de la clase. Estoy abriendo la plataforma, estoy hablando el aula virtual, donde lo he colgado para que el que lo quiera ver fácilmente lo pueda ver. Me avisan si el sonido está bien, por favor. ¿Se escucha? Profe, no, yo no estoy señor. viendo, Se ve ni se escucha. No se ve ni se escucha. obviamente se ve en la pantalla que está compartiendo, empezó a compartir pantallas, pero no aparece ni el video ni estoy escuchando nada. Bueno, vamos a mirar. Entonces, Solo se ve el documento anterior. ahí estoy compartiendo la pantalla. Sí, señor. Sí, Ya señor. se ve el video, ya se ve. Casi imposible que se desvanezcan hasta no verlos cumplidos. Así es Muy Bogotá bien, y sus señor. habitantes. Personas que con esfuerzo han luchado Ahora sí, ¿estamos? Sí, Sí. señor, y el sonido Sí, también. señor. por crear una ciudad donde las oportunidades de crecer son para todos y donde los sueños son posibles. En los últimos 140 años, Bogotá se ha reinventado una y otra vez. Con el tiempo, hemos notado cómo sus casas y calles cambian de color, pero no su esencia. Todo este tiempo, la ciudad ha vivido grandes transformaciones y la Cámara de Comercio ha sido la constante compañera y promotora de ese anhelo de crecer y de prosperar de una ciudad que está destinada a la grandeza.
El 6 de octubre de 1878 comenzó la aventura de un grupo de empresarios que ha inspirado a millones de bogotanos a creer que los sueños se pueden hacer realidad. Hemos sido el motor que mueve a la ciudad a través de su tejido empresarial. En estos 140 años hemos crecido junto a Bogotá, una ciudad en la que el ingenio y las ideas cobran vida. Este largo camino que la Cámara y la ciudad han construido juntos ha dejado a su paso importantes logros. Hemos estado presentes en las grandes decisiones de Bogotá y del país. La construcción del primer aeropuerto de Colombia, grandes proyectos de infraestructura terrestre y fluvial, y hemos sido facilitadores del diálogo y de las nuevas tendencias. En 1989 comenzamos la revitalización de Corferias, el centro ferial más importante de América Latina. En 1997 le entregamos a la ciudad el parque de atracciones más grande del país, Mundo Aventura, y la primera universidad pensada en las necesidades de los empresarios, Uniempresarial. En 1983 creamos la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, que promueve en las empresas una gestión ambiental eficiente y responsable, y nace el Centro de Arbitraje y Conciliación, hoy el más grande de América Latina. Y en 2001 se dio inicio a Certicámara, la entidad de certificación digital más moderna del país. A través de nuestras plataformas de promoción y circulación como Artbo, Feria Internacional de Arte de Bogotá, Bogotá Audiovisual Market, Bogotá Music Market y Bogotá Fashion Week, logramos que Bogotá se consolide como una ciudad creativa. Son 140 años en los que la Cámara ha impulsado el desarrollo de Bogotá y la región. Hemos promovido el desarrollo urbano y económico de las zonas a las que ha llegado con cada una de sus 12 sedes, con modernos edificios como el del Centro de Arbitraje y Conciliación y el de Formación Empresarial, y con cámara móvil en los 59 municipios de Cundinamarca, donde es su jurisdicción. Junto con el Gobierno Nacional, Corferias y los empresarios, la Cámara de Comercio de Bogotá da hoy un paso más hacia la prosperidad de la capital y la región. Ágora Bogotá, Centro Internacional de Convenciones, es un regalo para la ciudad que le permitirá consolidarse como epicentro de grandes eventos internacionales y destino del turismo de negocios. Son 140 años cumpliendo los sueños de miles de personas. Son 140 años de creer y crecer con Bogotá. Son 140 años de la Cámara de Comercio de Bogotá, por los que te decimos, gracias, Bogotá. Bueno, ese es entonces uno de muchos temas publicitarios que tiene ese ente, que es un ente de particulares, donde el Estado tiene asiento propio en la junta directiva, pero es de particulares con intervención del Estado y que hace funciones públicas, porque emite documentos públicos. Ahorita vamos a mirar cuál es el documento más importante que emite la Cámara de Comercio. Entonces, esta entidad es la que agrupa a todos los comerciantes, ya sean personas naturales o jurídicas, para el desarrollo de una actividad meramente comercial. Dentro de los servicios públicos que ellos prestan a los individuos, a la ciudad, al país, están los centros de conciliación. Claro, ellos dicen en su publicidad que es un ente sin ánimo de lucro, pero cuando nosotros los comerciantes o cuando nosotros los particulares vamos a hacer una conciliación, nos van a cobrar. Y el cobro no es barato. La Cámara ese cobro es altísimo en la Cámara de Comercio, doctor. Esos abogados que constituyen el triunvirato famoso de la Cámara, eso valen un mundo de plata, doctor. Sí, sí. Eso allá nada es barato. Allá nada es gratis. La Cámara de Comercio, si ustedes tienen oportunidad de ir o han ido, es un ente robusto,
es un ente élite donde la atención al público es preferencial. Es un tratamiento especial para las personas que van a pedir información, van a hacer uso de los servicios. El ambiente es preferencial. Se siente uno a gusto y muchas veces uno dice, paga uno es el servicio, la atención, la comodidad. Los funcionarios están capacitados es para eso, para que como el común denominador en una ciudad metrópoli como Bogotá, es que todo el mundo lo trate uno a las patadas, lo traten a uno a la maldita sea, porque el que tiene un poquito de poder quiere manipular al otro. En las cámaras de comercio la atención es preferente, es una atención desde el vigilante. Son hombres que tienen muy clara cuál es su misión. No es ese mismo vigilante cuando llega uno con su madre enferma, muriéndose a una clínica y el vigilante se cree que es el médico especialista o el dueño de la clínica. Y no atienden a nadie. En la Cámara de Comercio es totalmente diferente. La Cámara de Comercio es preferente la atención. Si no lo hemos dicho, lo vamos a decir. En la rama, con la venia de los posibles funcionarios que estén en este curso, pero entre más alto sea el rango jurisdiccional, es más preferente la atención al público. Ejemplo, uno va a un juzgado municipal y lo atienden, bueno, normal. Ni fu ni fa, más fa que fu. Va subiendo y entre más alto sea el rango jurisdiccional, la atención es mejor. Usted va al tribunal y en el tribunal la atención es buena porque se nota. Si usted va a la corte, qué cosa tan espectacular la atención al público en general. Ese respeto, esa dignidad por el tercero. ¡Qué maravilla! Claro, lo que hicieron el lunes conmigo en el Menqueteva, yo me sentí estrato 6, preferente. Pero también es como yo llego a pedir el servicio, ¿no? Con amabilidad, con cordialidad. Porque si yo llego como abogado dándome las de el plus ultra de la comarca, así me van a tratar, porque la gente es la gente y la gente también tiene sentimientos y la gente también se resiente del maltrato y de la petulancia y la arrogancia de la persona a la que yo le voy a prestar el servicio. Entonces yo prefiero ser amable, cordial, para que conjugue algo que uno dice. Yo no quiero que me hagan o yo no le hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Como a mí no me gusta que me traten mal, yo no trato mal a la gente. Y ese es un principio fundamental de moral. Y eso nace en la educación de la casa. Y que en este país y que en esta ciudad se perdió. Que no existe eso. Aquí es la ley del más fuerte. Y vamos para adelante. Si yo lo puedo tumbar a usted, vamos para adelante. ¿Y qué le estoy dejando yo a mis hijos? ¿Qué le estoy dejando yo a mi sociedad? Entonces, esa atención preferente es la que uno ve ahí. Ahora bien, aparecen esos centros de conciliación. Claro, son centros muy bonitos que nada tiene que reparar el Centro de Conciliaciones, el Consultorio Jurídico Centro de Conciliaciones de Universitaria de Colombia. Es bello, es hermoso.
¿Que presta el servicio adecuadamente? Sí. ¿Que los estudiantes de último semestre de consultorio jurídico en la práctica no se pueden quejar? También. Claro, tenemos muchos estudiantes, pero están los conciliadores y en ese consultorio jurídico práctico que ustedes en último semestre realizan, no es otra cosa que el desarrollo de la actividad de abogados de pobres. Por eso los señores que trabajan en la rama, los que trabajan en la fiscalía, en el Consejo Superior de la Judicatura, no se les permite que todo el ejercicio profesional que ellos hayan hecho en el transcurso de su vida laboral en estas instituciones homologuen el consultorio jurídico. Porque allá tienen que ir es a atender al ciudadano, al individuo de bajos recursos económicos que no tiene la posibilidad de ir a la Cámara de Comercio a pagar un salario mínimo porque le hagan una conciliación. Porque en las personerías también hacen ese trabajo de forma gratuita, pero otros no conocen, es muy demorado, porque tranquilamente la programación de la conciliación está para 3, 4 meses. En un consultorio jurídico de una universidad, por lo menos la nuestra, es muy rápido porque el estudiante tiene que graduarse. El estudiante no tiene más de 40 horas, tiene 2 semanas para hacer la práctica, tiene que hacer 12 carpetas. Dentro de esas 12 carpetas tiene que ir el tema de las conciliaciones, 2 carpetas de conciliación. Entonces, él tiene que actuar rápido, conseguir esos clientes para conciliarles rápido. Pero por esa rapidez que tiene que hacer, no quiere decir que el trabajo jurídicamente termine mal. Y tiene que estar atento a su cliente para que se realice la conciliación. Entonces, ese tema de las cámaras de comercio de la conciliación es oneroso. En los temas que avanzan en esos tribunales de arbitramiento, que son aquellas condiciones mercantiles que están implícitas en los contratos laborales, en los grandes negocios, donde si las partes llegan a una desaveniencia, donde llegan a un desacuerdo, donde llegan a un incumplimiento de las cláusulas contractuales, las cláusulas del contrato. Para dirimir el conflicto queda textualmente suscrito en el contrato que se debe hacer frente a un tribunal de arbitramiento. Y esa Cámara de Comercio presta ese servicio, donde aparece lo que habíamos dicho, los árbitros, tanto del contratante, del contratista. Esos árbitros son colocados por la Cámara de Comercio para que haya el litigio, para que haya una posibilidad de arreglo. Si no, entonces aparece el documento donde no hubo acuerdo, donde no se pusieron de acuerdo, y ese es el mecanismo de procedibilidad para la práctica de la demanda. Eso lo hacen en el centro de arbitramiento de la Cámara de Comercio. Aparte de eso, la Cámara de Comercio capacita. Se dieron el lujazo de tener universidad. ¿Al caso la universidad es barata? ¿Esa Panamericana que es de ellos es barata? ¿No? Y al caso los profesores que tienen ahí son superiores a los que tienen ustedes en sus asignaturas. Tampoco. Son profesores de carne y hueso y con una capacidad intelectual tal cual como la que exige Universitaria de Colombia. Solo que es de la Cámara de Comercio.
Bueno, dentro de esa capacitación que le hacen a los afiliados, pues tienen capacitación en impuestos, en tributaria, en mercadeo, en sistemas de TIC, de promoción de las redes sociales, todos esos temas, pero no son gratuitos, hay que pagarlos. Aparte de eso, tienen un centro de convenciones y montaron un hotel Hilton 5 estrellas web. Ya, hermosísimo. Ir a Corferias, a cualquier feria nacional e internacional, no es barato. La entrada es costosa. Estar adentro, ir a tomar café o algo es caro. En fin, pero esa es la Cámara de Comercio. Ese es nuestro ente institucional que fue creado para cumplir ese objeto social. Una entidad privada con funciones públicas. Y vamos a ver cuál es el documento que es de carácter público, que es el certificado de representación legal. Me dicen, por favor, si corre el video. En el entorno empresarial, el certificado de existencia y representación legal emitido por las cámaras de comercio es un documento fundamental. Cualquier tipo de contrato o solicitud de crédito exige que las empresas presenten este certificado, donde consta la información actualizada sobre su actividad, asegurando con ello que las empresas existen y se encuentran habilitadas para hacer negocios. Hasta hace poco, los certificados de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá se expedían únicamente de manera física. Pero desde hoy, usted tiene... La Cámara de Comercio de Bogotá ha diseñado un nuevo servicio virtual para obtener certificados de existencia y representación legal también de manera electrónica. Este innovador servicio le permite a su empresa comprar o expedir certificados desde su computador a través de nuestro portal www.ccb.org.co. Asimismo, si usted es una persona u organización, el certificado electrónico de existencia y representación legal le ofrece múltiples beneficios. En primer lugar, el certificado electrónico, expedido en formato PDF, tiene la misma validez y seguridad jurídica de un certificado físico, gracias a que cuenta con una firma digital y una estampa cronológica. Asimismo, la información del certificado se expide en tiempo real, lo cual es una garantía para el empresario. El proceso, totalmente en línea, facilita la adquisición del certificado, lo que permite ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos. Al ser electrónico, el certificado es también amigable con el medio ambiente. Nuevamente, Y condiciones de seguridad e integridad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, las cuales son respaldadas por Certicámara, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para comprar los certificados, será necesario que usted adquiera un cupo de mínimo 20 pines ingresando a la página web www.ccb.org.co, sección Servicios en línea. Cada pin se utilizará para la expedición de un certificado. Los pines comprados tienen validez de 1 año. Luego de diligenciar una información básica del comprador, el sistema le generará automáticamente una orden de compra. Los pines se pueden pagar a través del portal CCB mediante tarjetas débito o crédito. Si lo desea, puede realizar el pago en los bancos Da Vivienda, Colpatria y Banco de Occidente. Una vez se ha recibido la confirmación del pago, la Cámara de Comercio de Bogotá le envía un correo electrónico con los números de pines que compró.
Los certificados electrónicos de existencia y representación legal son válidos únicamente en medio electrónico. Si los imprime, perderán su validez. Por lo tanto, usted debe dar a la entidad que le solicite un certificado de existencia y representación legal el número de uno de los pines que adquirió para que la entidad descargue directamente el certificado a su sistema y lo archive digitalmente. Para expedir el certificado electrónico, la entidad que le solicite el certificado deberá ingresar al portal www.ccb.ca. Dicha firma es expedida por Certicámara y puede ser verificada en el panel de firmas de Acrobat Reader. El certificado también posee una estampa cronológica o registro donde se indica fecha y hora de expedición del certificado, ubicada en la parte superior de la primera página. Este certificado electrónico está diseñado para ser almacenado electrónicamente por las entidades o personas que lo solicitan, condición para que mantenga su validez. No olvide, cuando usted adquiera un certificado electrónico de existencia y representación legal, deberá suministrar el número de un PIN a quien le solicite un certificado. Ese es el innovador servicio que la Cámara de Comercio de Bogotá le ofrece para adquirir los certificados de existencia y representación legal. Otra vez se detuvo. Otra vez. Un nuevo canal. Sí, ya lo detuve porque quiero que listo, porque ya ha sido muy reiterativo el tema y nos quedó muy definido el tema de ese documento. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, lentamente, paulatinamente, hemos revisado los diferentes documentos legales que se utilizan en los asuntos mercantiles. Vimos las clases anteriores, ese certificado de tradición, de libertad y tradición de los inmuebles, para mirar la historia jurídica del inmueble y su estado jurídico para saber si yo puedo hacer algún negocio jurídico de compra y venta con ese inmueble. Y avanzamos hasta cosas maravillosas del mundo jurídico, del leasing comercial, de esa protección de los abuelos frente a sus hijos irresponsables que quieren la propiedad para desalojar al padre de una forma despiadada, tirarlos a la calle, porque de eso se ve permanentemente. Entonces avanzamos hasta ahí, a donde el docente de su conocimiento científico pretende ilustrar de la mejor manera a sus estudiantes, que está por fuera del contenido programático, pero que considera que hace parte de ese gran proceso que es como la cereza del pastel. Pastel sin cereza podría no estar bonito, y eso es más allá de esa lógica jurídica, más allá de esa autorización del contenido programático para que el conocimiento quede bien aprendido. Y es aquí donde nosotros vamos a ver en la práctica ese documento de la representación legal, que es la fiel copia del estado jurídico actual de la sociedad. Lo he traído. Profesor, qué pena, no se le escucha bien. Lo que pasa es que hay personas, es que hay interferencia. Sí, hay personas que no están colaborando, pareciera que no estuvieran en clase, dejan sus micrófonos abiertos.
por más que le pongamos un sonido alto, no Don José tiene el micrófono abierto. Para que por favor lo cierre. Ando como muy corta de tiempo, pero pues yo sí pongo. ¿Quién más? Si se dan cuenta que hay personas que están. Las personas que tienen Don José Rocha.